Muy bien, hermanos, en esta hora pues ha nacido en mi corazón, espero que sea el sentir de Dios, empezar a estudiar. Estamos siempre con el tema conociendo a Jesús, pero ahora me ha inquietado la lectura del Evangelio según San Juan. Hace unos días atrás me deleitaba con una frase que dice el apóstol Juan y que en nuestras versiones en español no está. Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la versión común que nosotros hemos escuchado de la palabra. Pero hay unas versiones más recientes que les digo pues que han salido, y por ejemplo la versión textual dice: y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Tabernaculizó. Habitar y tabernaculizar es cosa muy distinta. Y hay otra versión que investigué que dice: hizo tienda en medio de nosotros. Y el verbo se hizo carne e hizo tienda en medio de nosotros. Yo sé que muchas veces acheca no hay tienda, muchachos, para un tienda, me lo compré, pero un libro a azúcar, a café. Pero maquerita no ir a todo. Lucir y Dios no ir tienda para chupar, y Lucir y Dios está hablando de una casita temporal. Mucho que ha hecho un cujaj, chava. Dice, ¿alguna vez ustedes fueron al campo cuando nuestros abuelos todavía sembraban los terrenos de allá de Panucá, de Chorocón, y mirábamos ahí a los abuelos que hacían una casita de paja, de caña? A eso se llamaban como cujaj, le decían algunos. Imagino que hay otro nombre que se le conoce a eso. Pero ¿para qué servía esa casita? Para crearse la idea de... ¿Para qué servía? Echar un cujaj para un ulef, hermana Isabel, a tom quien neticón livineja. Chistipo patatán. Exacto. Entonces chuparía café. Exacto. Chilac man. Chican tirchane. Pajurupin tirchane. Vaya, es una casita pequeña. Pero vamos a lo que les estoy diciendo. No es una casa permanente. No es una casa donde la gente va a habitar toda la vida, pues. El que hizo esa casa lo hizo solo para resguardarse de la lluvia. Tal vez tal vez tal vez santienda, entonces pero tal vez a tocó catata me quitó pequichuca ni entonces, para eso servían esas casas. Entonces, esa es la idea que presenta acá cuando dice que Cristo tabernaculizó entre nosotros. O sea, vino a ser morada temporal con nosotros. Pero eso no lo dicen nuestras versiones. Solo dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso, aunque todavía conlleva la idea, ¿va? Habitó entre nosotros quiere decir que no es de aquí, pero que vino a habitar un rato, ¿va? Amén. Entonces, a raíz de eso, Dios inquietaba mi corazón una vez más a leer el Evangelio de Juan. Y hoy queremos aprender más sobre Jesús, pero empezando desde el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan que empezamos el libro de la carta a los Romanos
y lo dejamos en el capítulo 8, pero es porque Dios nos llevó también por otro lado, ¿verdad? Y ahora queremos iniciar con el Evangelio de Juan, y será Dios quien nos diga, bueno, toma este rumbo ahora. Y siento en mi corazón que eso viene de parte de Dios. Amén. Entonces, vamos a empezar a dar un pequeño trasfondo de este Evangelio. Fíjense, hermanos, que el Evangelio de Juan es uno de los evangelios, es el que se escribió de último. ¿Cuántos evangelios hay? 4. ¿Sí? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perfecto. El último que se escribió fue el Evangelio de Juan. Hay 3 evangelios que son muy parecidos, que cuando uno va a las clases de teología le dicen que son los evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir que son muy parecidos, similares. Eso es lo que quiere decir, a grandes rasgos. Pero el Evangelio de Juan es muy distinto a los otros 3 evangelios. Solamente hay un 6% de todo lo que dice Juan acerca de Jesús que hay en otros evangelios. 6% nada más. De ahí el 94, 93% es material o inspiración del Espíritu Santo que le dio a Juan acerca de la persona de Jesús. O sea, por eso es muy distinto. Y también el Evangelio de Juan se escribe en una época ya más, que allá habían pasado como unos 60 años del advenimiento y que Jesús se fue al cielo otra vez. Ya había pasado mucho tiempo, entonces ya habían comenzado algunas doctrinas falsas, algunas enseñanzas falsas que estaban entrando a la misma iglesia, y por eso se escribe este Evangelio. Hoy queremos empezar hablando acerca del trasfondo de Juan, porque es importante. Juan, hermanos, tiene 21 capítulos, ¿sí? 21 capítulos. Si leyéramos un capítulo al día, el día 22 de diciembre terminamos de leer el Evangelio de Juan. No tiene muchos versículos, tiene 879 versículos distribuidos en 21 capítulos. A diferencia de los otros evangelios, el Evangelio de Juan no contiene parábolas o enseñanzas de Jesús por medio de parábolas. El Evangelio de Juan no contiene parábolas. Hay más diálogo de Jesús, hay más que Jesús se sienta con sus discípulos y los instruye. En los otros evangelios no es así. Los otros evangelios miramos que Jesús camina, que Jesús se va. El Evangelio de Marcos, algunos dicen que es el Evangelio del Jesús que camina rápido, porque dice, rápidamente se fue de ahí, prontamente se fue de ahí, nomás hizo eso y se fue. Entonces es algo, una estructura de Marcos. Pero Juan no es así. Juan dedica más tiempo a las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos en privado. ¿Ya? Por eso es que no contiene muchas parábolas, sino más bien enseñanzas específicas acerca del reino, acerca de su persona, acerca de la obra que Dios le había mandado a hacer. Muy bien. Otra característica del Evangelio de Juan es que el Evangelio de Juan, la mayor parte sucede en el departamento de Judea, podríamos decir
departamento. En cambio, los otros evangelios, mucho sucede en Galilea, Judea, Galilea, Judea, Galilea, Galilea y tanto. Pero el evangelio de Juan, mucha parte sucede solamente en Jerusalén y en Judea. O sea, Judea es el departamento y Jerusalén es la capital de Judea, por ejemplo. Bueno, algunos piensan que el evangelio de Juan fue escrito más o menos en el año 100. Amén. Algunos piensan de esa manera. Tienen sus razones, pero últimamente hay algunos estudiosos de la palabra que se meten a estudiar la palabra, que ponen en tela de juicio que haya sido tan lejos. Lo que algunos dicen y algunos piensan, no nos interesa tanto cuándo fue que se escribió. Lo que nos interesa es que viene y es una obra del Espíritu Santo este libro. Pero tengo que decirlo porque nos sirve para cualquier cosa que nos pregunten después, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que el Evangelio de Juan se escribió más o menos en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué dicen eso? Más o menos ahí o antes. ¿Por qué? Porque en el año 70, hermanos, Jerusalén es invadida y Jerusalén es tomada y destruida. Igual el templo fue destruido desde esa fecha. Ustedes saben que hoy no hay templo en Israel. ¿Han visto las noticias? En las noticias hay de que solo del templo que estuvo en el año 70 ya solo queda un muro, y ese muro se conoce como el muro de los lamentos. Ahí todos los judíos van a llorar, van a meter sus papelitos entre los muros, esperando que Dios una vez más vuelva a visitar a Israel. Y ese muro se conoce como el muro de los lamentos. Entonces, fue en el año 70 después de Cristo que se destruye Jerusalén y con ellos el templo de Jerusalén. Entonces, algunos piensan, como no hay ni una referencia de esto en el Evangelio de Juan, hay muchas posibilidades de que este Evangelio se haya escrito antes de la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero esas son algunas cosas que los teólogos dicen. Algunos dicen 90, que fue cuando el apóstol Juan escribía el Apocalipsis, las tres cartas que él hizo también, y esta carta escribió, pero a ciencia cierta todavía no se sabe. Eso es lo que son las posturas que hay. El autor de esta carta, hermano, de este evangelio, no dice su nombre. Usted va a leer todo el evangelio de Juan y no va a encontrar quién es su autor. Pero hay muchas evidencias internas. Cuando hablo evidencias internas, lo que mismo dice el evangelio de Juan, que apuntalan de que Juan es el autor, el discípulo amado, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. En su debido momento vamos a ver eso, vamos a verlo, pero vamos a ir poco a poco. Y algunos datos históricos, como por ejemplo, ya había un listado más o menos en el 140 después de Cristo, encontraron un listado donde ya se le atribuía a Juan el cuarto evangelio. Decían que Juan el apóstol había escrito este evangelio que vamos a empezar a estudiar. O sea, evidencias internas, la misma Biblia lo afirma en algunos aspectos, y evidencia externa es eso, a que otros libros históricos, otras personas históricas, se comprueba de que él es el que escribe el evangelio de Juan. Ahora, yo quisiera que abrieran su Biblia
en esta hora de la tarde para leer el propósito de este libro, por favor. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Aquí vamos a ver cuál es el objetivo del apóstol Juan para escribir este bendito evangelio. Amén. Este bendito evangelio que nos dejó. En la versión que tengo acá, que es la versión textual, tengo varias versiones acá, pero me interesa leerlo en la versión textual y en la versión de Santo Domingo Xenacoj, en la lengua materna de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en español, y ustedes me van a decir cuál es la razón del libro. Vamos a ver si capta. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo o en este libro. Pero estas que han sido escritas es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Oyeron? Juan 20, 30, 31 en Cachiquel. Ich mas retar ruchuari Dios, Sherupeli Jesús chiquivech de tus discípulos. Pero mas tribech takan nojer chupan de bujre. Pero retar ruchuari Dios, y shetzibech kan chupan de bujre, shetzibech kan chin Ditakij chihari Jesús, Ritacón pero mari Dios, Chucolicri rutinamit, y chihari ja, Rirukajol ri Dios, y si ves que chuka, Chinkerirish, Nishtakin, Indicoje, y Caslen, Rikin, Rija. Según el versículo 30 y 31, ¿cuáles son las razones por qué se escribe el Evangelio de Juan? Vamos a ver. Alguien que ya haya captado eso. ¿Saber, Beverly? ¿Qué es? ¿Cuáles son las razones para que se escribió este libro? Primero, para que creyéramos en Cristo y de esa manera tener vida. Uno dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es el Cristo, mis hermanos? Achecar el Cristo. Dice también que como acheni es Cristo, charé, pero achecar no dice Cristo. Oigan lo que dice Cachiquel. Cristo, ¿cómo se tradujo al Cachiquel la palabra Cristo? Chin dice acá, chin querirish, ditakij, chihari Jesús, ditacón pero mari Dios, chucolicri rutinamit. Ese es Cristo. Aquel enviado por Dios a salvar a su pueblo. Así. Para que crean que Jesús es aquel que ha sido enviado por Dios para salvar, rescatar, redimir a su pueblo. Primera razón por qué se escribe el Evangelio de Juan. Segunda razón. Acá dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, pero no solo se queda ahí. Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Es muy importante eso, porque hay mucha gente que cree que Jesús no es el Hijo de Dios. Dice acá en el Cachiquel, Chinditakij chuka, chijarija, rirukajor, ri Dios. Segundo punto. Y tercer punto dice, Sibeshkan chuka, chinkerirish, nishtakin, indikoje y kaslen, rikindija.
¿Para qué se escribió el Evangelio de Juan? Para que nosotros creamos y tengamos vida con Él o en su nombre. Ahora la pregunta que yo les hago, mis hermanos, ¿habrá alguien en esta tierra que pueda llegar a tener vida eterna sin la presencia de Jesús en su corazón? No. ¿Seguros? Hermano, hay que entender, oigan la frase. Dice en la palabra de Dios que en el lado positivo tener vida eterna es irnos con Jesús, ¿verdad? Y tener una vida que ya no va a terminar con la muerte, nunca. Pero ¿qué pasa con aquellos que mueren sin Cristo en su corazón? ¿Qué pasa? Achkeni manatari que huminek atomniken y manakri Jesús paranma. O mashtaquita de Jesús, que hari Jesús ru coronel y rahaf. Achkeni manatari que huminek queri hermana Agustina. Cheni manatari. Tranquilo. Apenas ya la hija. Papelco. Buena respuesta. Isabel. Apenas un bimanek Cristo paranma. ¿Y quién es? Según que parejo y según que ella quiere. Lo que les quiero decir, hermanos, oigan esto. Cuando una persona muere sin Cristo, no lo digo yo, no lo establezco yo, que Dios me libre de esto, pero una persona que no tenga a Cristo en su corazón, no se termina su vida aquí. Por ejemplo, un borracho que muere. Si usted me ha dicho, ay, se jate, y querer hija, descansar, y charibinek. Pero la Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia no dice eso. Que una persona que no haya recibido a Cristo se vaya al otro lado a descansar. No lo dice de esa manera. Amén. No lo dice. Tampoco dice la Biblia que una persona que muere sin Cristo se termina ahí, como lo dicen los testigos de Jehová. Su recuerdo, la Biblia enseña que una persona cuando muere, si es cristiano, se va a la presencia de Dios. Si no es cristiano, se va a una condenación eterna. Amén. Puede ser que vayan a esperar, como dice la hermana Isabel, un tiempo, y tampoco van a salir de ahí, como dicen alguna doctrina rara que también hay por ahí. Dicen que después de 1000 años van a salir. No, porque la oportunidad se les da aquí, porque para eso Dios dejó un libro llamado Evangelio de Juan, para que la gente crea y que tenga vida en su nombre. Ese es el punto de este libro. Es un libro de mi casa, lo estudio junto con hermanos. Importante que chino, quiero más. ¿Por qué? Porque chupando el libro de Sirón, ni Catijoki, ni Ketamaj, ni Katakij, ni Kim, ni Kislen, ni Kaslen, ni Jakaslen, ni Kim, ni Cristo. De lo contrario, no. Puede ser que los Cotamón y Hatzay un libro, Mahatari Biblia, no que un libro tal vez Chinkichini, testigo de Jehová, o un libro de cualquier libro, y ni Japariri, ni Shintijojrijin. Pero puede ser que el libro Rima no cuenta para vida eterna. Pero el libro Chile Evangelio de Juan no es si pescan chin querido coche ni kil ni hakaslen
Viking Lija. Ahora, hermanos, si es así, ¿es importante leer el Evangelio de Juan? ¿Qué dicen ustedes? Ah, es el Evangelio de Juan. ¿Cómo me aburre ese Evangelio? Uy, no quiero yo eso. Ay, uy, la Biblia. Ay, qué aburrido. Yo quisiera leer, pero la prensa libre. Yo quiero leer, pero el gráfico de Zacatepeques. Publinews quiero leer yo. Mejor leamos la palabra. Ante cualquier cosa que ustedes pongan de lectura, puede ser un buen libro, un buen comentario de la Biblia, un buen estudio de la Biblia, lo más importante es la lectura de la palabra de Dios. Porque la lectura de la palabra de Dios nos va a hacer a nosotros creer más en Jesús y de repente nos vamos a salvar. Digo de repente, porque si ya entendimos nosotros esto, tal vez habrá alguno entre nosotros que todavía no tiene claro la vida eterna. ¿Cómo es que según no se llega a la vida eterna? A través de la lectura del Evangelio de según San Juan, nosotros vamos a llegar a entender quién es Jesús, para qué vino. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Y que si yo creo en ese Jesús, en ese Hijo de Dios, en ese Cristo, yo tengo vida eterna. Es importantísimo entonces la lectura de este Evangelio. Y por eso en mi corazón está empezar a hablar del Evangelio según San Juan. Bueno, empecemos pues. Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1? Vamos a ver, jóvenes. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En un principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir la palabra ahí, hermano? Y Koshoman Jubarish no es de un versículo de Isabel. A Koshoman Jubá para huir un versículo la. Shem la un versículo la. Cojachque. A Koshoman Jubá o nada, sinceramente, chapa. ¿Sí? A Koshoman Jubá, qué bueno. Entonces, necesito el apoyo de todos, ¿sí? Para poder entender versículo por versículo. Amén. ¿Quién más sabe algo más sobre este versículo 1? Que me levante la mano. Él. Yo no. ¿Alguien más? Para ver un versículo nada. Olimpia. Bueno. Qué bueno. Entonces mejor yo no predico nada. Mejor ser. No, oigan pues. Lo voy a leer en cachiquén. Atoxkutech penojer kinshishkovi lihum lindik alachrisan lunochri Dios y lihum ri kinkovi ni king ri Dios y king Dios vi chuka. Déjeme decirle que este versículo es uno de los versículos más difíciles de interpretar para los pastores, los líderes que predican y todo. Porque este es uno de los versículos que más atacan las sectas o las personas que no creen que Jesús sea Dios. Oigan esto. Dice, en el principio era el Logos, o la palabra, o el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Pongamos en nuestra mente, ¿cuándo empezó todo lo que existe? ¿Alguien tiene alguna idea cuándo empezó la tierra?
sol, la luna? ¿Cuándo? Puede ser que para nosotros es un tiempo muy lejos, muy remoto, pero para Dios no es problema el tiempo ni el espacio. Dice acá que cuando Dios empezó a crear todo lo que existe, oiga eso, ¿qué libro nos habla de la creación? Vamos a ver. Génesis 1. Dice Dios, ahí empezó a formar las cosas, hizo todo, hizo los cielos y la tierra, hizo el mar, las estrellas, los grandes monstruos marinos, los animales y todo. Él empezó a crear todo. No dice qué tiempo fue ese, solo dice que Él empezó a crear. Pero algo estoy seguro hoy en esta noche, fue hace mucho tiempo eso. Los científicos en la actualidad y debaten, y algunos dicen la Tierra tiene miles de millones de años, algunos otros dicen tienen más de miles y miles y miles de millones. No se ponen de acuerdo. Pero la idea de todo el tiempo que ha pasado es un tiempo muy lejos de nosotros ahora. Pero déjeme decirle lo que dice la palabra. Dice que antes que existiera todo lo que hay, ¿quién estaba? ¿Quién estaba? En la eternidad. En la eternidad. ¿Quién estaba? En el lugar donde habita Dios, ¿quién estaba? Cristo. Estaba el Padre y estaba el Hijo. Es interesante. Pero aquí Juan no lo identifica todavía como el Hijo, sino lo identifica como el Verbo. El Verbo de Dios. ¿Acha que no existe la palabra verbo, hermanos? Dios. Verbo, que ya se sabe, ya lee la Biblia. ¿Ya? Pero si yo le preguntara a uno de la calle, ¿qué es verbos? Me va a decir, verbos es una acción del sujeto y del predicado, y la oración forma parte de la oración, y lo único que tiene en la mente es eso. Por eso a mí me da risa la canción de esta de Ricardo Arjona. Dice, Cristo es verbo, no sustantivo. ¿Qué tiene que ver eso, pues? Eso no tiene nada que ver. Y mucha gente que desconoce la Biblia dice, Cristo es verbo, no sustantivo. ¿Qué quiere decir con esa frase? Nada. Pero solo como lo oye, ni lo analiza. Simplemente, así estamos en la actualidad. Pero en esta tarde yo les voy a decir qué es exactamente lo que significa cuando a Cristo se le llama el Verbo de Dios. Dios no ich verbo chareri Cristo. Porque no es como el pensamiento que nosotros tenemos, es la acción del sujeto, que no sé qué, nada de eso. No, dejemos a los que enseñan idioma español ahí. Pero no tiene nada que ver ese término. Ahora vamos. Dice Juan, el apóstol, empieza a identificar a alguien como el Verbo. Pero ¿qué dice del Verbo? Vamos a ver en este versículo. ¿Qué dice del Verbo? ¿Quién es el Verbo y dónde estaba el Verbo antes de que comenzara todo? Vamos a ver. ¿Quién es el Verbo y dónde estaba el Verbo? Vamos a ver. ¿Alguien me lo puede decir? ¿En dónde estaba el Verbo antes del principio? Con Dios. Estaba con Dios. Estaba ante Dios,
estaba cara a cara ante Dios, podemos decirlo de esa manera. ¿En dónde estaban? ¿En dónde estaban? Juan, ¿dónde estaba el verbo con Dios, ante Dios? ¿En dónde? ¿En Xenacoj? ¿En Guatemala? ¿En Israel? ¿En dónde estaban? Si nada existía todavía, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde? Estaban en un, podríamos llamarlo de esta manera, en un tiempo llamado eternidad, aunque eso no es tiempo. Dios está en la eternidad, ahí. Él se mueve en la eternidad, pero Él trasciende el espacio, el tiempo. Para Él no hay ningún problema. Dice la Biblia que por eso es que miren hasta dónde va el apóstol Juan para presentarnos a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Él no empieza como Mateo, no empieza como Marcos o como Lucas, donde dice, y la Virgen concibió al niñito y nació en Belén y pasa a los hombres de buena voluntad. No habla de eso, absolutamente no. No estamos en contra de la Navidad, pues. No estamos en contra de eso. Pero mírenles, ¿a dónde va Jesús? ¿Cómo presenta Juan a Cristo? ¿Cómo presenta Juan a Jesús? Lo presenta como el verbo que estaba en la eternidad antes, oigan eso, antes de que se creara todo. Y si estaba antes de que se creara todo, eso quiere decir que Jesús no es una persona creada. Que se les quede, por favor, en su corazón, hermano, en su mente. ¿Ya? Porque hay muchas herejías, hay enseñanzas falsas que dicen que Jesús es el primer ser creado. Eso lo dicen los testigos de Jehová y no me da miedo decirlo públicamente. Esa es una herejía, una falsa doctrina, porque el apóstol Juan dice que Cristo estaba con Dios, ante Dios, y era Dios y es Dios antes que todo comenzara. Por eso, hermano, nosotros alabamos y adoramos a Cristo. Amén. Estamos conociendo a Jesús, pues. Juan nos presenta una preexistencia de Cristo, no una faceta humana de Cristo, sino como lo dice en la razón de por qué escribió el Evangelio, dice, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Hijo de Dios en qué calidad? ¿En qué sentido? Una vez yo platiqué con un testigo de Jehová y me dice, ¿y usted cree que Jesús es Hijo de Dios? Sí, como todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo sí, le digo yo? No, Él es Hijo de Dios como todos nosotros. ¿Y cómo soy Hijo de Dios yo? Le digo yo a él. Somos hijos de Dios porque somos sus criaturas. ¿A usted cree que Jesús es criatura? Sí, me dice. Entonces es Hijo de Dios. No, le digo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él es Hijo de Dios en esencia, en naturaleza. Él comparte la misma sustancia de Dios. Si Dios tuviera sustancia. Es de la misma naturaleza. Junam, Viking y Dios. Entonces, eso no lo comparten los testigos de Jehová. Por eso es que ellos andan de casa en casa y le hablan muchas cosas a la gente, le hablan del reino, les dicen, mire que reino aquí, que reino allá, pero nunca les van a hablar de Jesús
el Cristo, el Hijo de Dios, que si nosotros creemos en Él, nos vamos a una vida eterna con Él. Nunca nos van a enseñar eso. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesús sea el Hijo. Entonces, hermanos, oigan pues, esto es entonces, es muy importante que entendamos esto, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque en Xenacoj ahorita están proliferando mucho los testigos de Jehová. Y es mi deber y obligación, hermano, enseñarles quién es Jesús, conforme a lo que dice la palabra de Dios. O sea, ahora el apóstol Juan nos está presentando un cuadro de Jesús, pero ni siquiera aquí en la tierra. En este versículo dice, cuando dice en un principio, o sea, cuando Dios empezó a crear las cosas, Cristo, el verbo de Dios, ya estaba. Amén. Él ya estaba. Y no era como dicen otros, ¿va? Eran el Padre y Cristo uno, unido. No, no dice eso. Porque hay otros locos que andan diciendo eso también, que existe solo un Dios, pero que se manifiesta en modos distintos cada vez que Él le place. La Biblia no dice eso tampoco. La Biblia dice que hay un Dios, sí, pero ese Dios se manifiesta eternamente en 3 personas. ¿Cuáles son esas personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 personas forman un solo Dios. Oigan esto, no son 3 dioses, como nos atacan también. No. Nosotros porque no entendemos la divinidad. Ellos son un solo Dios, pero son 3 personas eternamente. Nosotros no lo entendemos, pero la Biblia lo revela de esa manera. Y es por eso, hermanos, que existe un montón de iglesias. Por no llegar a entender la palabra de Dios. Ahora, les estoy diciendo entonces lo que la Biblia nos enseña y lo que nosotros como iglesia Camino de Vida estamos enseñando. Que Dios es uno, manifestado en 3 personas, que se les quiere: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy estamos viendo que cuando empezó a crear Dios, ¿quién estaba? Estaba el Padre. ¿Y ante quién estaba el Padre? ¿Ante quién estaba el Verbo? Aquí es Cristo. ¿Ante quién estaba? Oigan esto, dice, lo voy a leer otra vez en cachiquel, pues, pero pónganme atención. A Torsukutas Benojer, Kinshishkovir y Humri, Nikalafrisangro Nogri Dios, ese es Cristo, Irihunri, Kinkovia Apu, Rikini Dios, Kovia Apu, Rikini Dios, y Kin Dios vi Chuka. No está diciendo que solamente hay un Dios. Ahí claramente nos está diciendo que había un Dios Padre y que a la par de Él había otro llamado el Verbo, llamado Jesús, llamado Cristo, y que también Él era Dios, es Dios. Entonces, cualquier doctrina que venga de afuera, de allá, que diga Jesús, Agustín, más Dios está. ¿Qué va a hacer Agustina? Pues, la Dios, pues, Marutín, mamá, Dios está cari Jesús, sí. Como no está adoctrinado, va a creer lo que la otra gente diga. Por eso es importante. ¿Cuánta gente hay que cree otra cosa acerca de Jesús?
Y si nosotros creemos otra cosa acerca de Jesús, hermano, no vayamos a creer que nosotros nos vamos a ir al cielo, hermano. Porque el Evangelio de Juan es claro y preciso en esto. Dice, para que nosotros aprendamos acerca de quién es Jesús, aprendamos de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo y que por medio de Él nosotros podemos llegar a tener vida eterna. Pero ¿qué pasa si nos enseñan de Jesús, pero algo errado? Jesús, testigos de Jehová, Agustín, Isabel, Jesús, Dios está. Jesús, Jesús. Si eso es lo que nosotros creemos de Jesús, Dios guarde, hermano, no vayas a creer que tú te vayas a ir al cielo, porque tu doctrina no estás creyendo la palabra correcta de Dios. Cuando empezamos dijimos, ¿no? Apenas Ari Vinacri Maquetamanta lo de Jesús. Ari quien Dios. Apenas Ari testigo de Jehová. Si más que tamanta lo de Jesús, más que anda a predicar a Jesucristo. Y más que ni más de Jesucristo, lamentablemente. Mañana, chica, simple. Mañana de quien de Jesús, para un caslen de quien mañana. Pero hermano, hay que escoger una religión, 30 años, 40 años, ni modo que mañana chica. Es que la religión, hermano, no es garantía que luego hay chica. Tika Koshomagri, 40 años en la iglesia, pero más Takoshomagta que Hari Jesús, ni Lucajori Dios, más Takoshomagta que Hari Jesús, ni Nicoló que chin, más Kayata ni Kani, Marikirija, que Hari, ni Anum Chaké, Chiro, no me coger y Kirija. ¿Para qué sirvió tanto tiempo? Pues? Por eso le junto con Ari, hermano, tener conciencia de que lo que nosotros estamos, y lo más importante es que entendamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es el verbo? El verbo es aquella persona, hermano, que estaba con el Padre antes. Cristo no vino a hacerse Dios cuando vino a morir aquí en la cruz. Cristo sí se ganó rango ahí, porque cuando Él murió y resucitó, Dios lo estableció como Señor y Cristo. Señor en el sentido de que Él es dueño de todo. Ese es el sentido de Señor. Pero eso fue cuando Él cumplió a cabalidad. Pero Él dice acá que Él es Dios. Entonces, muchas cosas nos tiene que decir Juan acerca de Jesús. Y yo los invito a que nos metamos de lleno a leer el Evangelio de Juan, porque esto, hermano, nos va a llevar a un nivel de aprendizaje grande. Si de verdad nosotros queremos entender, conocer a Jesús, tenemos que poner en lectura el Evangelio de Juan. De verdad, yo no quiero que ustedes alguna vez dirán, ay, ya chica, no es el Evangelio. No, vamos a aprender del Evangelio, y cuando muchos de ustedes bajen a las aguas, sepan qué es lo que están haciendo. Lamentablemente hoy vivimos un tiempo en la iglesia, hermano, donde solo te dicen, levanta la mano y acepta a Cristo en tu corazón y ya eres salvo. Y no saben nada, absolutamente nada acerca de Jesús. ¿Qué es más importante? Que pases a un altar y levantes tu mano y te digan, bueno, y tal vez en contra de tu voluntad, porque Shukache, te casa, tal vez aceptar a Cristo, tal vez
aceptar a Cristo, tanáfalo, y ni siquiera sabe lo que está haciendo. ¿O es más importante conocer las cosas de Cristo y crear conciencia en nosotros hasta que diga, Señor, creo que tú eres mi Señor, creo que tú eres el Cristo, creo que tú eres el Hijo de Dios y yo quiero seguirte, servirte, adorarte, amarte? Cuando ya hay una conciencia así, podemos empezar a llamarnos cristianos. Pero hoy en día, porque mi papá es cristiano, mis hijos cristianos, mis nietos cristianos, el Evangelio es una religión más. Pero hoy en día nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos el verdadero valor y el significado del Evangelio. Juan nos tiene mucho que decir sobre esto. Yo no estoy en contra tampoco. Ay, hermano Héctor, checa monja ni camí, ni hay evangelizar y mi que manar mon, ni que acepta a Cristo en tu corazón. No estoy en contra de eso. No estoy en contra de eso. No me van a entender mal también los que están viendo el video en YouTube, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es crear conciencia para que la gente entienda quién es Cristo y deposite su confianza en él. Juan dice que él es Dios. Ni siquiera entramos qué significa la palabra verbo. Verbo. Ni siquiera. Solo nos quedamos en el principio. O sea, estamos empezando a rascar el versículo. Un versículo, una palabrita. Por eso les digo, si habían entendido un poquito sobre este verso, a mí me dejan en la luna diciendo, sí, ya lo entendimos, ya lo pasemos al otro capítulo. Pero vamos a ir poco a poco, ¿sí? Me van a tener paciencia, nos vamos a ir poco a poco, y si hay preguntas, háganlas. Mano Héctor me siente entender que un pastor y shaykh, quiere, va, hagamos, repitamos. Hakoshomach utz. Mahakoshomata, tijatijos kijum bay. Amén. Matij karish, ay, hashem perdes con esto. No. Mano Héctor que como na kamuluju bari shaykh, y kupishir kam, o y pa miércoles kam, porque no duda, tan ampliar. Ala. Yo de verdad me siento muy feliz. ¿Por qué? Porque estamos llegando a algo, pues, para poder caminar en ese evangelio. Yo lo que quiero es que ustedes estén conscientes de quién es Jesús. Por algo. Que cualquiera que llegue ahí con ustedes a tratar de intimidarlos con alguna doctrina, ustedes sepan qué decir, porque ya saben lo que dice la palabra de Dios. Anacri, Jesús, Dios. Allá lo van a ir a Dios. ¿Quieren Dios? Apenas Juan 1:1. Chiricha, antes de que nos insultaban a ver, dijo a Dios y cochoechi Dios. Pero ni Dios es Jun. Quieren oír Dios, pero sí personas como. ¿Se defienden de esa manera, hermano? Yo soy muy satisfecho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha llegado a su corazón. Amén. Dejamos acá en esta tarde. Quedamos nada más